Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la actividad de matemática de la evidencia bio de sustentación en el programa de tecnológico Análisis y Desarrollo de Software, perteneciente a la ficha 311-8325. Antes de iniciar con el desarrollo de la actividad, se va a realizar una breve explicación de lo que se va a realizar. Se tiene una información descargada de la página del DANE, donde se realizan tres preguntas puntuales: ¿cuántos somos?, ¿dónde estamos? Y ¿cómo vivimos? En base a esas preguntas, pues, realizaremos un tipo de diagnóstico o análisis de cómo se comportó, cómo fue el comportamiento de la encuesta en diferentes diagramas. Y el ejemplo inicia en ¿cuántos somos? La pregunta es ¿cuántos somos? Y se le pregunta una cantidad de personas encuestadas: 48.258.494. Ese fue el total de personas encuestadas, y empieza el diagnóstico o un análisis en estos puntos con estos diagramas que observamos en pantalla. Y el primer ejemplo está con el diagrama pastel o diagrama circular que podemos observar. De esas 48.258.494 personas encuestadas, podemos evidenciar que el 51,2% son mujeres, género femenino. ¿Qué quiere decir eso? Que pues prevalece el género femenino a la hora de realizar la encuesta, mientras que el del hombre fue el 48,8%. Y en valores numéricos podemos evidenciar que el género femenino tuvo las personas encuestadas equivalen a 24.708.349, mientras que el masculino a 23.550.145. Ya en pocas palabras, pues lo que manifestamos anteriormente, se evidencia que el género femenino prevalece en esta encuesta. Posteriormente, de esas personas encuestadas se dividen unas edades, y se dividen en tres ítems: de 3 a 14 años, de 15 a 64 y menor o igual a 65 años. En esos rangos de edades se divide la encuesta, y de acuerdo a este diagrama lineal podemos evidenciar que de 0 a 14 años la encuesta la respondieron el 22,6%, y de 15 a 64 años 68,2%, y menor o igual a 65 el 9,1%. Ya como obviamente la figura lo ilustra, pues la tendencia la tiene la edad que va de 15 a 64 años, con un 68,2%, con los que prevalecieron en edades a la hora de realizar la encuesta. Y ya en valores numéricos lo ilustramos acá en el diagrama de barras, y el claro ejemplo está entre de 15 a 64 años, que nos muestra 31.912.293 personas encuestadas en ese rango de edad. Ahí seguimos con la pregunta ¿dónde estamos? Se le pregunta a las personas cómo están ubicadas geográficamente. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? De acuerdo a este diagrama de barras, este diagrama circular, el 77,1% de la población está ubicada en la cabecera municipal, seguidamente rural disperso con el 15,8%, y el 7,1% en centros poblados. Ya en temas numéricos, como prevalece la cabecera municipal, de 37.207.299 personas viven o están distribuidas en la cabecera municipal del país. Y se le realiza, en ese mismo ítem se le realiza otra pregunta a las personas encuestadas: ¿dónde nacieron? Donde el 96,6% personas son de nacionalidad colombiana, 2,2% de otro país, y 1,2% pues no hay información de ese ítem. Ese 1,2% pues equivale a 5.
Y ese menor rango, que equivale al 1,2, pues equivale a 579.102 personas, que no se tiene información de lugar de nacimiento. Posteriormente, la última pregunta que realiza el DANE a estas personas encuestadas es ¿cómo vivimos? Se realiza la encuesta a 13.480.729 personas y se les hace una pregunta del acceso al servicio público. Iniciamos con el tema de energía. El tema de energía nos dice que el 93,3% de la población encuestada tiene este servicio, mientras que el 6,7% dice que no lo tiene. Posteriormente, el tema de Internet. El Internet nos dice que el acceso que tienen estas personas encuestadas lo tiene el 54% y el 46% no lo tiene. Seguidamente, del acueducto, que dice que el 86,4% de personas sí lo tienen y el 13,6% no lo poseen. Y finalmente, el gas, que dice que el 68,8% poseen acceso a este servicio, mientras que el 31,2% no lo posee. ¿Qué podemos diferir de este diagrama? ¿Qué diagnóstico o análisis podemos tener? Y un ejemplo lo podemos hacer con el de energía, que nos dice que el 6,7% no lo tiene. Entonces, eso es la estadística, o los análisis, o los diagnósticos, decir el porqué de las cosas y hacer una hipótesis del por qué ese 6,7% no tiene servicio eléctrico. Puede ser porque la zona rural donde viven no tienen acceso. Puede ser que las viviendas donde estén viviendo actualmente sean, en la jerga que se dice, invasiones. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico, un análisis, hay que tener todos esos ítems del por qué pasan las cosas o el por qué posiblemente son las cosas. Finalmente, hay un punto que dice que hogares según el número de personas. Entonces, de acuerdo a las tablas que estamos observando en pantalla, nos dice que una persona que vive en hogares es el 18,5%, 2 personas el 21,7%, 3 personas el 23,2%, 4 personas 19,5%, 5 personas y más 16,8%. Como podemos observar, hay un 99,7%, lo cual puede haber un margen de error, o que sea 7 personas o más, del 0,3%. Ya para concluir la presentación, lo que dije anteriormente, análisis y diagnósticos se dividen en muchas cosas. Un diagnóstico cualitativo, un diagnóstico cuantitativo o un diagnóstico de probabilidad. El de probabilidad es el ejemplo que hice anteriormente con la red eléctrica, del por qué una cierta cantidad de personas no poseen la electricidad en sus viviendas, y eso es un tema de probabilidad. Ya obviamente, para dar una hipótesis más segura, se hace un cruce de datos, ya sea con georreferenciaciones en un mapeo, y ubicar las personas que no cuentan con ese internet en un mapa, para de pronto dar una solución o una respuesta más lógica. Un ejemplo, y el ejemplo anterior, en el tema de energía, es un ejemplo. Al cruzar datos de las personas que no cuentan con los servicios en un mapa, podemos evidenciar, se puede observar que el tema rural, si bien allá, el tema socioeconómico, y como ya anteriormente, ya sean pues viviendas de tema como invasiones. Y con esto finalizo la presentación de la actividad de matemáticas. Muchas gracias.